Gracias, te los agradecemos para que podamos estar aquí escuchando la palabra de Dios. Y bueno, antes de entrar a la palabra, recordarles sobre nuestro retiro de transformación. Ya está muy cerca, 6, 7 y 8 de diciembre. Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de diciembre. Y pues gracias a Dios, aún Él pone en nuestro corazón, pues no tenga costo. Hacer un retiro de transformación sí implica gastos, pero gracias a Dios que hay una iglesia que ha entendido la necesidad de lo que dice la palabra, que de gracia recibimos y de gracia devolvemos. Y todos aquellos, incluso a mí me da mucho gusto que personas hace los últimos 2 retiros, creo, no recuerdo si el primero y luego el tercero, personas que incluso lo iban a vivir ellos mismos. Dios puso en su corazón el poder sembrar para poder llevar a cabo el retiro, y de verdad se agradece, hermanos, porque pues cuando una iglesia es entendida, el corazón de Dios se alegra. Amén. Yo le doy gracias a Dios que esta iglesia ha sido entendida hasta el día de hoy, y oro al Señor para que no cierre su corazón y usted permanezca en esa generosidad para poder llevar a cabo los proyectos de Dios. Esto es un proyecto de Dios. El cielo no tiene que ver con amor y restauración, no, Pastor Daniel. Es la voluntad del Señor que las almas sean salvas, sean restauradas, sean liberadas, que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, que sean encaminadas en el camino del bien. Esa es la voluntad de Dios. No es la voluntad mía, es de Él, y por ser de Él, pues también es mi anhelo. Y cuando es así, y Dios ve a las personas, imagínense, Jesús dice una historia, no es el tema que quiero hablar, pero hablo este punto solamente. Dice una historia que Jesús, en una ocasión, sus discípulos le dijeron a Jesús: Señor, despide a la multitud porque ya tienen aquí 3 días con nosotros. Ahorita que es temprano, déjalos ir para que vayan y alcancen a comprar algo de comer. Y Jesús le dice a sus discípulos: denle de comer ustedes. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: denle de comer a ustedes. Y los discípulos le dicen a Jesús: ¿de dónde vamos a darle de comer a tantos? ¿Usted cree que Jesús no podía ordenar a los peces, incluso ya que salieran cocinados y querían? Sí, amén. A ver, peces, brinquen del mar al plato, y en el aire se va a poner un salmón poderoso con aceite de oliva, bien dorado, así para que les nutra poderosamente. Una ensalada con lechuga, tomate y unas verduras al vapor, y un agua de Jamaica de una sal. ¿Usted cree que el Señor no podía hacer eso? Sí. Claro. Y Él esperó a ver quién entendía. Y dice la Biblia que les dijo: ¿qué tienen? No, nada, por ahí anda un niño que trae unos peces, unos panes, pero eso no alcanzaría para todos. Bueno, pero el niño fue sensible. A lo mejor lo que usted aporta, hermana Gaby, no alcanza para cubrir todo el retiro, pero ayuda. Lo que usted aporta, lo que yo aporto, cada uno. Dios se alegra cuando ve una iglesia entendida. Era más entendido el niño que los discípulos. ¿Sí me escuchó? El niño fue más entendido. El niño no sé de dónde, pero Dios le puso en su corazón: bueno, yo no tengo nada, pero esto lo doy. No, si de algo sirve, ahí están los panes y los peces. Yo se los iba a llevar a mi familia, pero pues si de algo sirve, ahí está.
cuando Dios ve eso, Dios dice, me gusta ese corazón. Nadie le está diciendo, usted hermano Ribe va a cubrir todo el retiro. Usted lo va a cubrir, no sé cómo le va a hacer. No, Dios no dice eso. Pero Dios ama la sensibilidad. Y yo agradezco a Dios que usted ha sido sensible. Y le pido a Dios que no deje de ser sensible, porque yo creo que seguiremos haciendo retiros de transformación. Y entonces, ¿cómo se llevan a cabo en todos los retiros? Con el corazón de aquellos que son sensibles y dicen a Dios, aquí está esto. Yo soy como ese niño que no tiene quizá para darle a comer a todos, pero aquí está esto. Y habrá un día en el nombre de Jesús en que si hay alguien que diga, sí tengo para darle a comer a todos. Amén. Él solo lo va a hacer en el nombre de Jesús. Pero mientras tanto, mientras no nos llegue esa persona, cada uno aportamos con nuestras posibilidades. Amén. Así que, hermanos, nada más hacer un comentario. Retiro de transformación, 6, 7 y 8 de diciembre. No tiene costo, es de ofrenda voluntaria, lo que cada quien quiere dar. Lo vamos a realizar aquí en la iglesia. Viernes 6, sábado 7 y domingo 8. Y pues desde luego incluye la cena del viernes, desayuno, comida y cena el sábado, y desayuno y comida del domingo. Ya la cena pues ya no, ya cada uno cena lo que quiera. Pero yo creo que Dios se va a glorificar. Ayúdenos a estar orando, ayúdenos a invitar gente. En la capacitación Dios nos decía que ellos no van a venir solos, que tenemos que ir por ellos. Así que yo espero que usted también sea sensible a esa necesidad de Dios y usted esté yendo por esas personas que necesitan un encuentro con el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Padre, después de haber dado este anuncio, háblanos ahora sí, Señor, el mensaje que hoy tienes para nosotros. Declaramos que somos tierra fértil para tu palabra y que producirá frutos esa palabra al 30, al 70 y al 100. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a avanzar un poco a prisa por el tiempo, pero si usted no se desconecta, usted, aunque vaya a prisa, usted va a seguir el mensaje. Salmos capítulo 1, por favor. Le pido que usted vaya siguiendo la palabra, ya sea en su Biblia o en las pantallas. Salmos capítulo 1. Dice la palabra de Dios, verso 1. Está ahí, 1:1 de los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Siguiente verso. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Es donde quería que usted y yo viéramos cómo Dios nos ve a nosotros. Será como árbol plantado. ¿Puede usted decir conmigo árbol plantado? Árbol plantado. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Lléveme por favor y vaya usted ahora a Jeremías capítulo 17. Voy a tratar de hacer un resumen en la introducción porque siempre me interesa no acabar tan tarde. Jeremías 17:7, por favor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será, otra vez, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bueno, esos dos versículos los quise poner aquí en bosquejo para comentarle cómo Dios nos ve a nosotros, o cómo Dios quiere que seamos nosotros. Dios quiere que nosotros seamos como árboles.
Hay una gran diferencia entre una semilla, entre una planta y un árbol. El árbol es alguien que ya desarrolló. Primero fue semilla, después fue planta y después fue árbol. Es un proceso, de hecho aquí lo anoté, se lo digo rápido y ahorita lo desarrollo. ¿Cómo las semillas se convierten en árboles? El primer proceso se llama germinación, luego se llama plántula, luego se llama árbol joven y luego se llama árbol maduro. Ese es el desarrollo de una persona que la compara a Dios con un árbol, pero antes de ser árbol es semilla. La semilla tiene dentro de ella un gran potencial, una gran capacidad que Dios mismo puso en ella. Es algo tan pequeño la semilla, pero que dentro de esa semilla lleva mucha información, pues genética, para que cuando esa semilla encuentra una tierra y esa semilla empieza a germinar, echar raíces y empieza a crecer, esa semilla empezará a desarrollar un gran potencial. Imagínese usted, había un hombre llamado Pedro que tenía un gran potencial en él, pero estaba en una tierra que no era la correcta. Pedro era un pescador de hombres, de peces, usted lo sabe. Era un pescador, y allí lo encontró Jesús. Y parecía que en esa tierra donde estaba Pedro, parecía que allí era su lugar correcto. Parecía que allí es donde iba a dar mucho fruto, porque pues, realmente sí lo daba, pero realmente Pedro no estaba en el lugar que Dios había asignado o predestinado para él. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un lugar asignado para ti. Pedro era, hablando del reino de Dios, era una semilla todavía. Hablando en el mundo secular, pues él ya estaba desarrollado. Yo creo que Pedro sí era un buen pescador, pero aún así no estaba en el lugar que Dios le había predeterminado para que él explotara su gran potencial. Si Pedro hubiera estado todo el tiempo siendo pescador, él nunca hubiera experimentado lo que se siente que la gente sanara con su sombra. Si Pedro hubiera seguido toda su vida siendo pescador, él nunca hubiera experimentado que con una sola de sus predicaciones se convirtieran 3,000 y 4,000 gentes. Imagínense usted, todo eso se iba a perder Pedro. Si Pedro hubiera seguido siendo pescador, él no hubiera conocido a Jesús cara a cara, no hubiera dormido con él, no hubiera convivido con él, no lo hubiera conocido. Él hubiera conocido quizá más especies de peces que nunca antes se habían visto, quizá hubiera experimentado lo que se siente tener un barco lleno de todo tipo de peces. Pero yo le digo algo, hay gente que sí fue asignada para eso, para ver las grandes cantidades de peces, para tener una gran empresa quizá, pero hay gente que fue asignada por Dios para otro tipo de cosas. Pedro había sido asignado por Dios para otro tipo de cosas, no para ser un gran pescador de peces, sino un gran pescador de hombres. ¿Están a entender? Entonces, hay una gran diferencia entre una semilla, una planta y un árbol. Ahora, dice aquí, en lo que yo investigué, cómo se convierte una semilla en árbol, y dice, parece un viaje enorme, por eso hemos desglosado las diferentes etapas de la vida de un árbol. Dice, una semilla es un diseño que los árboles han utilizado durante milenios para garantizar la existencia de la siguiente generación de árboles. Las semillas han evolucionado hasta adquirir diferentes tamaños y formas para poder dispersarse por el viento, el agua o los animales. Dentro de cada semilla se encuentran todos los recursos que necesita para sobrevivir de forma independiente hasta llegar a un lugar seguro donde crecer. Entonces, la Biblia, según Salmos 1:3,
y según Jeremías 17:7, nos ve a nosotros, o la voluntad de Dios es que usted y yo seamos árboles plantados junto a las corrientes. Usted, antes de llegar a Cristo, usted es como una semilla. Tiene un gran potencial dentro de usted, pero para que esa semilla explote todo el potencial, esa semilla necesita una tierra. Y esa tierra se puede entender que es la iglesia. La iglesia. Dios dejó la iglesia. Imagine usted, yo de aquí imagine que lo estoy viendo a usted no como una persona, sino como una plantita, como un árbol o como una semilla. Y no son filas de sillas, son surcos. Y cada uno de ustedes tiene un gran potencial. Amén. Potencial extraordinario. Mire, cuando usted permita que Dios lo plante, ahí usted crezca y desarrolle, usted se dará cuenta de cosas que ni siquiera usted sabía que era capaz. Hay cosas que yo, mire, a mí simplemente yo hacer esto, tomar un micrófono y estar delante de personas, para mí era algo, y creo que sigo siendo aún tímido, pero era más tímido todavía. Estaba como la Chilindrina y yo no. Yo no podía hacer esto, estar delante de alguien, y menos, no, yo, cuando Cristo me alcanzó, yo veía a mi pastor, donde Dios me hizo nacer, y yo veía cómo Dios lo usaba, cómo él, con una facilidad, hermano, le dabas el micrófono y ya, él empezaba a hablar de Dios, de la palabra, y luego oraba por las personas y había milagros, y yo decía, no, pues, eso está muy lejos. Con el paso del tiempo empezó a despertar en mí un hambre por predicar la palabra. Y una vez que la predicaba decía, yo también quiero hacer lo que él hace. Y yo me recuerdo que lo hice hasta mal, hermano. A veces uno por el hambre y la sed que tiene, a veces uno puede hacer las cosas mal, pero cuando uno está abierto a la corrección, cuando uno está abierto al... sí, la palabra correcta es corrección de Dios, uno va a ser mejor. Siempre Dios que nos corrija es para ser mejores. Dígalo conmigo, siempre que Dios me corrija es para que yo sea mejor. Entonces, imagínense, ahorita le pongo pausa aquí con mi historia, y lleva mi hija al libro de los Hechos. Dice la Biblia que había un hombre que predicaba la palabra, que él era de ferviente espíritu, era elocuente. Dice la Biblia que estaba Aquila y Priscila, lo estaban viendo predicar, y lo veían como predicaba con denuedo, con pasión la palabra. Era hombre letrado, sabía mucho la escritura, y lo veían, y dice la Biblia que ellos prácticamente, Aquila y Priscila se esperaron a que acabara la predicación de ese hombre, y luego lo llamaron y le dijeron, a ver, mira, vemos que tienes hambre y sed de Dios. Vemos que tú quieres que las almas se salven, vemos que tú quieres que la gente conozca a Jesucristo, pero queremos decirte esto para que tú mejores, no para quitarte. Hermano, lo que Dios necesita en este tiempo es gente que le sirva en su reino. Gente que esté dispuesta a dar su vida, pero a la forma de Dios. Dígalo conmigo, a la forma de Dios. Entonces llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, fíjese cómo era este hombre, elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, yo quisiera ser como ese hombre, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Digan conmigo, le ayudaron. Digan conmigo, ese hombre, Apolos, digan conmigo, tenía dos opciones: o enojarse, o sentirse exhibido, o darle gracias a Dios
Porque alguien lo estaba corrigiendo. Voy a tomar de ahí y de mí, ahorita para que usted me entienda. Cuando yo empecé, yo veía a mi pastor y decía, wow, qué tremendo este hombre, cómo predica la palabra. Y de hecho, no sé si él mismo o alguien más le decía que era el pastor dinamita, así, porque tenía una fuerza de espíritu, una pasión. Y entonces yo empecé a desear lo que él hacía, decía, yo también quiero. Y empecé a leer la Biblia y empezó a entrar la palabra en mí, y de repente ya me salían los versículos sin yo buscarlos, y empecé a predicar, pero yo lo hice mal. Había un hermano en la iglesia que él, no sé cómo, hizo comunicación con un centro de rehabilitación y empezó a ir a predicar él. Y me dijo, pues, me acuerdo que yo le platiqué de ese hermano que cuando hicimos nuestro retiro contra las adicciones juntos, él me dijo que él no podía dormir cuando me vio a mí. Y yo le dije que yo tampoco puedo dormir porque tú habías dicho en el testimonio que mataste como a 10 no sé cuántos. Yo tampoco. Ese hombre, no sé cómo conectó con un centro de rehabilitación y me dijo, nos queda a mí, ¿cómo ves? ¿Vamos a predicar ese o qué? Yo, pues, ¿sí crees que yo pueda hacerlo? No, sí. Tú vente, el Espíritu Santo te va a usar ese y no sé qué. Y yo, bueno, vamos. Y empecé y solo veía, yo. Luego él me dijo, sale, suelta la oración inicial ese. Y yo, así hablaba. Y yo, pues, le dije a los hermanos, ¿cómo es? Abran sus ojos y cierren sus manos, ¿o cómo? Levanten sus ojos, no sé qué les dije, pero yo estaba nervioso. Y luego otra vez me dijo, sobres ese y no sé qué. Y yo, sale, y ya lo empecé a hacer mejor. Y luego me dijo, pues ahora pues predícales, no sé qué. Y yo, pues, ¿qué les voy a predicar? Sí. Pues órale. Yo estaba bien nervioso, hermano, y empezaba a predicar la palabra. Y después yo empecé a ser fiel predicando en ese centro. Y entonces las personas del centro de rehabilitación me dijeron un día, ¿por qué no viene un domingo a predicarle a las familias? Porque son los días de visita del anexo. Y yo, pues sí, voy a avisar en mi iglesia. Y entonces yo, bien mal, hermano, yo nomás le dije al pastor, no voy a venir porque voy a ir a predicar. O sea, él ni siquiera sabía que yo estaba yendo a predicar. Él no sabía nada, pero yo era mi deseo. Yo sé, pero aún así estaba mal lo que yo estaba haciendo. Y él nunca me corrigió. Él me dijo, ¿tú estás yendo a predicar? Sí. Dice, ¿y qué días estás yendo? Le dije, los sábados. Pero en esta ocasión me dicen los hermanos del centro que si puedo ir el domingo. Así que no voy a venir. Yo con mis pantalones bien puestos. Ya el pastor me dijo, ok, está bien, dale. Y con el paso del tiempo, no sé ni por qué le estoy predicando esto, pero esto no estaba en el bosquejo. Con el paso del tiempo, cuando yo ahora llego a la iglesia donde estoy ahora, yo le digo a mi pastor, mire, yo estoy yendo a este centro de rehabilitación, así empezó el asunto. Y me dice, qué bueno, dice, ¿tú quieres realmente empezar un proceso de nuevo? ¿O tú quieres solamente ser alguien que se congrega aquí? Dije, no, yo he creído en la visión y quiero ser una persona de proceso. Me dijo, deja de ir a predicar ahí. Y yo, ¿en serio? Sí. Deja de ir y ven y prepárate bien para que lo hagas mejor. Y me tocó ir a hablar con el hermano. Pues hermano, discúlpeme, fíjese que ya no voy a poder. No le dije a mi pastor, amén pastor. Y yo seguía yendo a predicar. No, yo le dije, sí quiero ser una persona de proceso, sí quiero que Dios me mejore, quiero hacerlo con excelencia para Él. Y todavía estoy en eso, no crean que ya soy excelente, estoy en eso. Y entonces yo dejé de ir ahí, me metí por completo al discipulado, y cuando llegó el tiempo, Dios me volvió a dar la oportunidad de predicar. Y lo hice otra vez en un centro de rehabilitación, pero ahora cristiano. Porque ahí no eran cristianos donde iba ya, eran cristinos. Porque sí querían la palabra de Dios, pero también querían el cuarto y quinto paso. También querían, les daban ahí cigarros, o sea, era un revoltijo. Y yo dije, no,
dije después, ahora entiendo por qué Dios me quitó de ahí. Me volvió a dar la oportunidad el Señor. Y luego fui fiel. Y de hecho también iba los sábados. Fiel. Y luego el Señor, me acuerdo que yo iba un sábado al centro de rehabilitación, al refugio. Y en ese entonces se usaban los Nextel, no sé si se acuerdan ustedes. Yo no usaba Nextel. Otro pastor que estaba ahí le mandó un Nextel. ¿Qué pasó? Ok, ahí está Dani, ¿no? Sí. Ok, dile que si mañana puede él atender el grupo que acaba de salir de Nuevos Comienzos. Y a mí me quedé así como balde de agua fría y yo dije, pues amén. Si Dios quiere, pues aquí estoy. Y luego Dios me dio la oportunidad de ir a predicar a las iglesias, a enseñar la visión. Estuve yendo aquí a Tepalcates como por 4 años. Estuve yendo a Paracho como por otros 4 años. Estuve yendo a Veracruz. Ahí no fui permanente, fui como unas 3 veces. Y así. Y luego Dios me habilitó como pastor. Entonces yo pude haberle dicho a Dios o a mi pastor, pues no, que quiere que se hable de la palabra. ¿Para qué me dice que deje de ir a predicar? ¿Para qué es para qué? Para los que no entienden. ¿Para qué significa para qué? ¿Para qué me quita de predicar si Dios quiere que conozcan de la palabra? Y Dios me hizo entender que me quería perfeccionar. De hecho, en ese lapso de ese íter, lo he platicado a usted, me ofrecieron a mí irme a la ciudad de Guanajuato. Y me dijeron, te vamos a pagar una casa, te vamos a dar un carro, te vamos a dar un sueldo cada mes. Vente y ayúdanos. Y también me dijo esa mujer, no le digas a tu pastor, solo avísale, pero no le pidas permiso. Y yo siempre he tratado de caminar bajo autoridad. Porque es parte del crecimiento, de dejar de ser semilla, dejar de ser planta y empezar a ser árbol. Solo el árbol puede dar frutos. La semilla no puede dar frutos. La planta no puede dar frutos. El árbol sí da frutos. ¿Cómo nos ve Dios? Como árbol. Como árboles. Bueno, ahora sí regresa la hija, gracias. Regrésale a donde estaba. A Hechos. Regrésame un verso, por favor, porque ahí me perdí totalmente. Gracias. ¿Sí me está siguiendo? Sí. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando ¿por qué? Por las escrituras, no por su sentir, no, por las escrituras, que Jesús era el Cristo. Qué tremendo. Mire cómo ese hombre permitió la perfección, permitió la corrección y fue de mayor bendición. Siempre Dios nos querrá hacer. ¿Sí está aquí? Nos querrá hacer mejores. Ok, ahora solamente para avanzar, le voy a leer muy rápidamente. ¿Cuál es el desarrollo? Entonces, semilla, la primera es brote o germinación, es cuando empieza a anclarse a la tierra. Segundo, esa semilla se convierte en plántula. Dice aquí, un brote se convierte en plántula cuando se encuentra por encima del suelo. Esta etapa es cuando los árboles corren mayor riesgo de sufrir enfermedades y daños. Fíjese bien, cuando el árbol está en desarrollo, o la semilla, mejor dicho, ya no es semilla, ya está plantada en una tierra, pero empieza a crecer. Dice, es cuando hay un mayor riesgo de sufrir enfermedades. Miren, yo cuando estaba leyendo esto dije, o sea, Dios está en todo. Ahí en esa naturaleza está Dios. Mire, una persona que ha recibido un poco de Dios, una sanidad, un alivio, un bálsamo, una administración, y que se siente un poco aliviado. Dios dice, qué bueno que estés
mejor, pero estás en riesgo. Un árbol, hermano, es más difícil que sea cortado que sea arrancado. Una semilla puede ser llevada. Una planta puede ser arrancada. Dice ahí, el reportaje dice, cuando una semilla empieza a ser planta, es cuando tiene mayor riesgo. Pues una persona que conoce a Cristo es consolada, es liberada, es sanada, pero ella empieza inconscientemente, o el diablo le mete ya no necesitas igual a Dios, tú ya estás bien, tú ya no necesitas más, y esa persona le compra esa mentira al diablo. Es una persona que fue arrancada porque todavía no está bueno. Pero un árbol, intente arrancar un árbol usted con sus manos, ¿puede? No. ¿Una planta? Sí. Árbol joven. Un árbol joven se convierte en retoño cuando mide más de 3 pies de alto. La duración de la etapa de retoño depende de la especie de árbol, pero los retoños tienen características que los definen. Troncos flexibles, corteza más lisa que los árboles maduros, incapacidad de producir frutos o árboles, todavía no puede. Los árboles con una vida útil muy larga, como los tejos, los robles, son árboles jóvenes durante mucho más tiempo que especies de vida más corta, como el ¿qué dice? Abedul, no sé cuál es ese árbol. Dice, y bueno, los árboles jóvenes tienen aún sus troncos todavía es flexible, todavía no está firme. Un árbol maduro, su tronco ya está firme, sus raíces ya están fuertes. Ese árbol es muy difícil que sea arrancado. ¿Entendimos? Ok, le voy a dar ya para terminar 4 beneficios de un árbol plantado. Deme 20 minutos y en 20 minutos se lo desarrollo. ¿Sí me da 20 minutos? Cada uno 20. No, 20 minutos todos. 4 beneficios del árbol plantado. Ok, mientras un árbol no se plante, no verá nada. ¿Puede usted decir conmigo? Una semilla tiene un gran potencial dentro de sí. Diga, pero si esa semilla no es plantada en una tierra, diga, de nada sirve. Diga, puede haber mucho potencial, pero si no está plantada en la tierra, de nada sirve. Ahora, escuche por favor. Mientras un árbol no se plante, de nada sirve. ¿Qué es plantar? Es definirse. ¿Qué es plantar? Definirse. Esta es mi tierra, esta es mi casa, esta es mi iglesia, aquí voy a echar raíces. No es de Dios ni es bueno que si esta es una tierra, ¿qué representa la tierra? La iglesia. Esta es una tierra y esta es otra tierra. Está la semilla aquí queriendo echar para convertirse en plántula, árbol joven y árbol maduro. Está queriendo ahí. Es una semilla y luego es puesta acá. Es una semilla y luego es puesta ahí. Es una semilla y luego es puesta allá. Todavía no es árbol ni nada. Es más, el árbol no se mueve. Es una semilla y es puesta allá. Tiene un gran potencial. Tiene un gran llamado. Tiene muchos dones, talentos. Tiene algo que Dios puso en él, en esa semilla, pero nunca se va a desarrollar hasta que no se... ¿Qué es plantarse? ¿Vamos bien hasta ahí? Muchos se desesperan porque no ven frutos, pero no dan frutos porque no se han plantado. ¿Quién tiene la capacidad de dar frutos? ¿La semilla? No. ¿La plántula? No. ¿El árbol joven? No. ¿Quién? ¿El árbol? El árbol maduro. Solo él puede dar fruto. Así es. Entonces, hija, si tú quieres estar en todos lados, como semilla, nunca vas a dar fruto. Si tú estás en una tierra
el símbolo de la iglesia. Y empiezas ahí. Fiel, 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 fiel. Dejaste de ser semilla y empezaron a brotar las raíces, la germinación. Ahora eres una plántula. Todavía no puedes dar fruto, pero ya no eres la misma. Ya sufriste una cierta transformación, pero eres puesta en otra tierra. No vas a terminar de crecer. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Y tu fruto nunca se va. Repito esto. Muchos se desesperan porque no ven frutos, pero no dan frutos porque no se han plantado. Primer beneficio de ser un árbol plantado: va a crecer. ¿Qué va a pasar? Va a crecer. Digan conmigo: crecerá. Crecerá. Vamos, más fuerte, díganlo: crecerá. Crecerá. Digan: lo que no tiene continuidad no tiene crecimiento. Entonces imagínense, nosotros tenemos una forma de hacer iglesia que no es la única. Hay muchas formas de hacer iglesia. Tenemos una forma aquí. Nuestra visión tiene 4 pasos: alcanzar, transformar, equipar y enviar. Nosotros ofrecemos a las personas, al que quiera, retiro de transformación y después un seguimiento, 9 lecciones que se llaman clases de nuevos comienzos. Si usted viene a la primera clase y luego a la segunda, pero luego ya no vuelve a venir hasta la 5ª clase, aunque usted entregue todas las tareas y usted le adelante las clases al maestro y usted ya entregó hasta la 9 y cuando la clase va en la 7, eso no es continuidad. De hecho, yo les he dicho a los hermanos: usted no viene por una clase, usted viene por una impartición del Espíritu. Amén. La clase no es una clase, en realidad la clase es una impartición del Espíritu. Y esa impartición tiene que ser continua, continua, continua. ¿Y qué va a pasar si esa impartición es continua? ¿Qué logrará esa semilla? ¿O qué logrará Dios con esa semilla? ¿Qué logrará? Va a crecer. Lo primero es: va a crecer. Y el crecimiento a todas las personas. Usted ve a un niño, porque la Biblia dice que somos como niños, ¿sí o no? Sí, amén. Cuando el niño crece, ¿qué pasa? ¿Le da gusto o no le da gusto al niño? Sí. Pues claro. Mira, y ahora sí alcanzo la cápsula. Mira, ahora sí alcanzo el chocomil. Mira, ya casi estoy del tamaño de mi papá. Qué bueno que no tengo hijos porque... Hermano, a un niño le agrada crecer. El crecimiento es de Dios. Sí, amén. Cuando una persona está creciendo, aumenta su gozo. Amén. No solo crece en conocimiento, crece en gozo, crece en sabiduría, crece en capacidad, crece en pasión por Dios. Cuando una persona es niño, no puede tener una pasión como alguien que está creciendo sanamente. Sanamente. Por eso no es de Dios que las personas, cuando pase el tiempo, seamos más apáticos, seamos más fríos que alguien que va comenzando en el camino. Es de Dios que el que va adelante le muestra el camino al que va atrás. Amén. Amén. ¿Me están dando a entender? Amén. Imagine usted que estos de adelante son los que van más adelante, y donde está Eric y donde está la hermana Luisa son los que van más atrás, van llegando a la iglesia. ¿Quién ve a quién? ¿Ellos ven a ellos o aquellos ven a estos? Siempre me dio mucho gusto oír al hermano Fede. Nadie le dijo que orara, pero él tomó la iniciativa. No se lo toma mal, se lo toma bien. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno. Y mire, él ya tiene más tiempo. Aunque parece ya un árbol, todavía no es un árbol. No se cree. No se cree. Pero me da gusto, hermano, porque él tiene más tiempo aquí. Y si él hace las cosas correctamente, él está enseñando a los que van llegando. Pero si él hace las cosas incorrectamente, él está enseñando a los que van llegando también. No es de Dios que los que tenemos más tiempo seamos los que estamos más fríos espiritualmente. No, hermano. Cuanto más pasa el tiempo,
más lleno de la presencia Dios quiere que estemos. Cuanto más pasa el tiempo, más el fuego del Espíritu Santo debe estar en una persona. No el enfriamiento, no la apatía, no la indiferencia, no la dureza de corazón, no. Entonces significa que si tiene mucho tiempo y esa persona está así, hay un crecimiento no sano. Imagínese usted. Yo no vi ese video, pero el hermano José Miguel, que es el que ministra alabanza en Morelia, les dijo a los hermanos que fue un evento donde estuvieron los de mayor renombre ahorita en la adoración y alabanza. Oasis, Barak, todos esos estuvieron reunidos haciendo un evento. Dice que en el video, cuando le tocaba estar aquí a un grupo de alabanza, estaba así, solo viendo a los demás. Cuando les tocaba estar acá, Yahweh Rafa Elohim Shaddai. O sea, ¿necesitas estar acá? No. Dije, qué feo. Sí. Amén. Lo mismo pasa con los que somos predicadores. Cuando estamos aquí, no, hombre, hermano, nos sale el hombre de la boca, de los ojos, de los oídos. Cuando estamos acá, parece que tenemos hielo. Y estamos midiendo al que está acá. Y estamos viendo a ver cuánto trae. Y estamos pesando. Pues, ¿quién nos creemos para pesar, para medir? No nos puso Dios a eso. ¿Me están a entender o no? Ya se puso serio, hermano. Pues que usted está en grandes ligas o qué, ¿por qué se enoja? Gloria a Dios que no está ahí usted porque no entiende. Pero es feo, hermano. Es feo. Si yo tengo más tiempo en Cristo, mi pasión debe ser mayor. Si yo tengo más tiempo en Cristo, mi servicio debe ser mayor. Eso es lo que Dios nos ha llevado. Primer beneficio entonces, para no salirnos: crecerá. Crecerá. Digan conmigo, crecerá. Diga, en entendimiento, en gozo, en pasión, en servicio, en sabiduría. Diga conmigo, Lucas 2:52. ¿Se acuerda de ese versículo? Y el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Bueno. Número 2. Gracias. Ahí está Lucas 2:52. Número 2. Cuando una semilla se planta, echará raíces. ¿Qué va a ocurrir? Echará raíces. Digan conmigo, y cuando vengan pruebas, cuando vengan luchas, digan fuerte, cuando vengan adversidades, digan conmigo, como tiene raíces, no será movido. Es bueno, es necesario. Una persona que es símbolo de una semilla, que está en una tierra que dice, aquí me defino, y empieza a ser fiel ahí, tiene continuidad, esa persona crecerá hacia abajo y crecerá hacia arriba. Hacia abajo está su fortaleza, sus raíces van a estar firmes, hermano. Y cuando venga una prueba fuerte, podrá doblarse el árbol, pero no será arrancado. Si no tiene raíces, ese árbol será movido por muy fuerte que esté. Pero si sus raíces están firmes, hermano, ni la tormenta, ni la adversidad, ni la prueba, ni la lucha, ni la economía, ni el ataque del diablo, ni las mentiras de Satanás, nada lo moverá, porque sus raíces están fuertes en la tierra. Amén. Y esos momentos ahora los estamos viviendo, hermanos, como iglesia. Amén. Hay que echar raíces para que no seamos movidos. Gracias por la ilustración. Es buena la ilustración ahí, miren. Ahí está. ¿Cuál tiene más raíces? El árbol maduro. ¿Será fácil de arrancar ese árbol? No. ¿Y el de acá? ¿Sí es más fácil? Pero el maduro, no.
Pues número 1, crecerá. Número 2, echará raíces. Y en la prueba estará firme. Número 3, comenzará a dar fruto. ¿Qué va a ocurrir con ese árbol? Comenzará a dar fruto. Los frutos, repito, no los puede dar ni una semilla, ni una plántula, ni un árbol joven. Los frutos los da un árbol maduro. ¿Si le interesa o no? ¿A qué fuimos llamados? A crecer y a dar fruto. Juan capítulo 15, por favor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Y los he elegido para que den fruto y el fruto permanezca. Amén. Mire qué hermoso, Dios mío. Mire ese verso, está precioso. Vamos a esperar que lo proyecte en la pantalla. Ese verso está hermoso, hermano. Porque este verso tiene que ver con mis peticiones hacia Dios. Dios santo. ¿Sabe por qué a veces la gente se desespera? Porque Dios no le responde. Pues por eso, porque Dios no le responde. Pero ¿sabe por qué no le responde? Miren lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis. ¿Y llevéis? ¿Quién es el único que puede dar fruto según la naturaleza? El árbol maduro. No la semilla, no la plántula. Llevéis fruto y vuestro fruto. Ahora sí, miren, ahí está. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él. Imagínese, hermana Yuli. Puede ser usted un árbol fuerte, maduro. Pero si usted no recibe agua, que es presencia del Espíritu Santo, si usted no está en la tierra correcta, usted se empezará a secar y ya no podrá dar fruto. Pero si ustedes desde una semilla, una plántula, un árbol joven, y usted está regando esa semilla, está regando esa plántula, está regando esa con la presencia de Dios, con oración, con adoración, con alabanza, con palabra, con ayuno, con intercesión, usted está regando y está en la tierra correcta. Usted está creciendo y usted está dando fruto. Y según la Biblia, nuestra petición hacia Dios tiene que ver con que nosotros demos o no demos fruto. Si das fruto, dice, pide lo que quieras al Padre, que Él te lo va a dar. Pero si no das fruto, entonces tu oración tiene que estar dirigida a: Señor, restáurame, me he secado. Señor, hazme crecer porque no he crecido. Señor, quiero ser un árbol que dé fruto porque no he dado fruto. Esa oración es la correcta. No otras cosas que el que da fruto está pidiendo. Cada chango a su mecate, como dice el versículo. No es un versículo, ¿verdad? Cada uno a su necesidad, cada uno a su necesidad. El que siente que está estancado dice: Señor, yo creo que sí, aquí es mi lugar. Yo creo que sí, aquí tú me plantaste. Yo creo que aquí, Señor, es mi casa. Pero me he secado, me he estancado, algo pasó en mí. Me entró plaga, me entró un bicho. Señor, sáname, libérame, restáurame. Esa es la oración correcta que tiene que hacer esa persona. Hay otro que está sano, que está fuerte, que está dando fruto. Él puede hacer otro tipo de oraciones, cada uno a su necesidad. Termino. Número 4. Gloria a Dios, mire, respeta el tiempo. Número 4. Esa persona podrá dar sombra y podrá dar ensanchamiento. Y a eso fuimos llamados. La gente del sediento. Busca, mi hija, por favor, una canción. Se llama Árboles junto al río de Vermont. Pregunta: ¿usted puede darle sombra o usted requiere sombra?
¿Usted puede darle sombra a alguien o usted requiere sombra? No me conteste a mí, usted solo conteste. ¿Será que la gente que anda en el mundo, en el camino, será que esa persona puede acercarse a usted y encontrará sombra en usted? ¿O usted necesita ser cobijado? No le dé pena, cada uno respóndase a sí mismo, no me responda a mí, no me responda a mí. Tal vez usted puede decir, Señor, ahora necesito ser cobijado, yo no puedo dar sombra, pero algún día quiero llegar a dar sombra. Tal vez esa sea la respuesta de alguien. O tal vez alguien pueda decir, no, sí, Señor, yo creo que esa persona, esa persona que está cansada del camino, puede venir a descansar en mí, que soy un árbol. No estoy poniendo al lugar de usted a Dios, no lo estoy poniendo así. Pero los árboles dan sombra. ¿Y con qué nos compara Dios? Entonces, ¿qué debemos de dar? La estoy buscando aquí la canción. Pregúntese. Haga una meditación usted ahí. Cierre sus ojos en lo que encuentro, en lo que ya le encontraste. Gracias. Cierre sus ojos, por favor. Usted solo responde. ¿Usted necesita sombra? ¿Usted necesita sombra o usted puede dar sombra? Si usted necesita sombra, sea humilde esta noche y dígale al Señor, Padre, realmente yo no puedo dar sombra. O tal vez le tenga que decir a Dios, Señor, aún soy una semilla, o soy una planta. No sé dónde esté cada uno. O tal vez alguien pueda decirle, Señor, sí puedo dar sombra, pero me gustaría que mi tronco se ensanchara más, que mis ramas crecieran más, para poder cobijar a más luz. Aquí estoy esta noche. Cada uno reconozca su condición. Suelta ahora ese bajito. Fuimos llamados a crecer, Señor. Ayúdanos. ¿Sabe cosa? Ayúdanos. Sube. Hay palmeras en el desierto. Ayúdanos, Señor. Que la misma dimensión que tienen sus raíces, es decir, la misma dimensión que tienen de la superficie hacia su copa, así la dimensión del tamaño de sus raíces. Y lo que pretenden esas palmeras es lograr adherirse a las rocas. Cuentan los estudiosos que cuando un árbol de estos logra incrustarse en las rocas, llega a hacerse uno con la roca. Cuando vienen tempestades, cuando vienen situaciones difíciles, el árbol no cae, no se marchita por el calor, se alimenta de los minerales que absorbe de esta roca. Cualquiera que ve ese árbol arquearse ante las tempestades violentas diría, bueno, ya se acabó ese árbol. Pero lo que ignoran es que tiene sus raíces incrustadas en la roca. Una vez pasada la tempestad, vuelve erguida la palmera. ¿Sabe que la palabra nos compara a árboles? Plantíos de Jehová. La Biblia dice que si nosotros meditamos en su palabra, practicamos su palabra, seremos semejantes a árboles plantados, en este caso, junto a arroyos de aguas vivas, que dará su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que emprenda prosperará. Qué curioso. ¿Sabe entonces por qué razón tiene éxito la palmera del desierto y el árbol junto al río? Tiene éxito porque cada tormenta lo que hace es permitir que su raíz se ejercite. Cada vez que nosotros ejercitamos nuestro cuerpo, nos fortalecemos. Cada vez que vienen tempestades, solamente sirven para ejercitar nuestra fe y afirmarnos más y más en la roca inconmovible que es Jesucristo, en la roca de los siglos. Oh. Escucha esta canción ahí con los ojos cerrados. Dios dice que
el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentarán. Bienaventurado aquel que confía, el que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentarán. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Siempre habrá fruto en sus ramas, sus hojas verdes mantendrán. Será como sombra para el cansado viajero. Será como sombra para el cansado viajero. Sus raíces en Jehová Sus están. raíces en Jehová están. Es cierto. La sequía lo amenazará, Lo tratarán de derribar. lo tratará de marchitar. Las tempestades lo quebrarán y derribar, pero ese árbol no lo caerá. La razón es sencilla, Sus raíces sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol así más. Cantemos con nosotros, pues sus raíces, oh sí, pues sus raíces están firmes en Jehová. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol así va. Pues mis raíces, pues mis raíces, hay otra persona, mis raíces Están firmes en Jehová, declara que están están. firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para firmar a este árbol así va. Señor, Para firmar a este árbol así va. Para firmar a este árbol más y más. Más y más. abra sus ojos. ¿Sí entendió la palabra? Dios quiere que seamos árboles. Y en estos tiempos donde hay tanta tempestad, el árbol es el que permanece. Dios no quiere que seamos movidos. Dice la Biblia, así que hermanos, que no sean movidos fácilmente a vuestra manera de pensar. Entonces, hermanos, hay beneficios de ser un árbol plantado. Aférrese en el nombre de Jesús. Aférrese y en la medida de lo posible, usted comparta este mensaje. Comparte este mensaje. Hay que llevar a las personas a afirmarse, a plantarse, para que Dios pueda hacer crecer y esa persona pueda dar fruto. Y entonces ahora sí, todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo da. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a terminar. Discúlpenme los minutos que le tomé de más. Padre, te damos solo de poquito, por favor. Te damos gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias por
hablarnos lo que nos has hablado. Y Señor, nuestro deseo es crecer y dar fruto. Tú pusiste dentro de nosotros mismos ese deseo, ese anhelo, Señor. Está en nosotros ese anhelo. Hoy nos has dicho algo, parte de cómo se puede lograr ese anhelo que está en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor, a no desmayar, a no desistir, a permanecer, a aferrarnos. Quebrantamos todo desánimo, quebrantamos toda mentira del mundo, del diablo, de la carne. Quebrantamos todo aquello que quiera afectar nuestro crecimiento sano. Deshacemos toda artimaña del diablo, todo lo que no venga de ti, Señor. Declaramos que toda plaga que ha enviado Satanás para infectarnos, para enfermarnos, para impedir que demos fruto, Señor, esta noche es quebrantada esa plaga, es desechada de nosotros. Declaramos, Dios, que esta noche tu presencia desciende sobre nuestras vidas. Levante sus manos, iglesia. Esta noche tu presencia desciende sobre nuestras vidas para poder recibir, Señor, la sanidad, la restauración, la llenura, el agua que necesita nuestra tierra, Señor, nuestras raíces, para poder crecer sanamente en el nombre de Jesús. Declaramos en esta noche tu Espíritu en nosotros, tu Espíritu obrando en este lugar, tu presencia manifestándose en nuestras vidas cada vez que te busquemos, que te adoremos, cada vez que, Señor, nosotros vengamos a humillarnos, a rendirnos, a adorarte, exaltarte, Señor. Declaramos que tu presencia se manifestará y que aun cuando no lo sintamos, tú eres fiel a tu palabra, Señor. Tú dijiste que todo el que busca encuentra, todo el que llama se le abre, todo el que pide recibe. Así que nosotros haremos, Señor, lo que nos corresponde, sabiendo que tú eres fiel a tu palabra, Señor. Gracias te damos esta noche. Llévanos con bien a nuestras casas, danos descanso, renueva nuestras fuerzas, que podamos tener un sueño restaurador, reparador, y que podamos, Señor, el día de mañana despertar buscando tu rostro, con hambre y sed de ti, oh Dios. Gracias por cada uno de los que trajiste este día. Ninguno de los que están aquí es una casualidad. Tú trajiste, tú produjiste el querer como el hacer, y tú, Señor, nos diste la palabra que necesitábamos. Gracias, eres bueno, eres fiel, te amamos, te adoramos. Y, Señor, todos aquellos que traen a tu casa diezmos, ofrendas, multiplícales y sobreabúndales, Señor. Sea tu bendición sobre ellos, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por todos aquellos que estén pasando dificultades, quizá personales, familiares, matrimoniales, laborales, de salud, Señor, de economía. Padre, declaramos tu fortaleza, declaramos tu provisión, declaramos, Señor, que eso no los hará desistir del camino, sino, como dice este canto, Señor, esas pruebas ejercitarán sus raíces y, Señor, saldrán fortalecidos después de cada prueba, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te damos toda la gloria. Amén y amén. Y un fuerte aplauso.